El capitán Alistair Finch soltó el bolígrafo, sus dedos engarrotados por el frío a pesar de los guantes de lana. La tinta se había congelado a mitad de una palabra, un punto negro borroso contra el papel amarillento de su diario. El viento aullaba como un espíritu atrapado, golpeando los gruesos muros de madera del refugio. Habían llegado a esta bahía sin nombre hace 6 semanas, con provisiones para 12 meses y la esperanza de trazar mapas de una ruta marítima que nadie creía posible. Ahora, Finch se daba cuenta de su arrogancia. El Aether, su majestuoso velero de 3 mástiles, no era más que una silueta espectral, engullida por un campo de hielo implacable a solo 200 metros de la orilla. Lo habían abandonado hace 3 días, temiendo que el hielo en movimiento lo triturara. Los 7 miembros de la tripulación estaban apiñados en la pequeña cabaña prefabricada que habían descargado a toda prisa, una mezcla heterogénea de científicos, marineros y un médico silencioso. La moral era un bien escaso. La noche polar había descendido por completo, sumergiéndolos en una oscuridad perpetua y helada que solo la luz parpadeante de su única lámpara de aceite podía desafiar. El doctor Evans, el médico, estaba racionando cuidadosamente el combustible y los víveres. La ración de carne salada de hoy había sido patéticamente pequeña. Finch sabía que la preocupación más grande de la tripulación no era el frío, sino el silencio. Un silencio blanco y abrumador que aplastaba el sonido, haciéndolo sentir como si hubieran sido borrados del mundo. Nadie había pronunciado en voz alta la palabra rescate, porque todos sabían la verdad brutal: estaban solos, a cientos de millas de cualquier ruta conocida. La supervivencia era ahora una ecuación sencilla: calorías contra el tiempo. Y el tiempo estaba ganando. La decisión de desmantelar el Aether fue la más difícil que Finch había tomado, pero no había alternativa. Su reserva de leña se agotaría en 2 semanas, y sin calor, el fin sería rápido. En la penumbra, el cocinero, un hombre corpulento llamado Jensen, se había desplomado al suelo, agarrándose el pecho. El doctor Evans le había diagnosticado un escorbuto avanzado, un golpe demoledor. Si el cocinero caía, la moral de los marineros se desintegraría por completo. Finch ordenó que una partida de 4 hombres, él incluido, fuera al barco para recuperar madera, velas y, crucialmente, el alijo de limas en conserva del botiquín. La caminata fue infernal. La escarcha se adhería a sus pestañas, convirtiendo el mundo en una visión de túnel nebulosa. El hielo era un laberinto irregular de picos y valles, traicionero y resbaladizo. El primer golpe de hacha al costado del Aether sonó con una nota hueca y final, un lamento fúnebre para la noble nave. El carpintero, un tipo taciturno llamado Olsen, rompió a llorar mientras cortaba las tablas de la cubierta que él mismo había cepillado meses atrás. No era solo la madera lo que estaban quitando, era su vía de escape, su hogar, su promesa de regreso. Tardaron 8 horas en asegurar una carga significativa de tablones y la valiosa caja de limas. El viaje de vuelta fue una prueba de resistencia. El grumete, un joven de 17 años llamado Thomas, resbaló. La pesada carga de madera le cayó encima, rompiéndole el tobillo. Finch sintió un escalofrío de pánico. Un hombre herido en estas condiciones era un lastre terrible, una boca más que alimentar y una distracción del objetivo principal. Se vieron obligados a arrastrarlo sobre una lona, el gemido bajo de Thomas perforando el silencio del Ártico. El tobillo de Thomas se había hinchado hasta alcanzar un tamaño alarmante, y el doctor Evans estaba preocupado por la gangrena. El miedo se había instalado en el campamento, no solo el miedo a morir, sino el miedo a la enfermedad y a la lenta y humillante desintegración. Una mañana, al volver de revisar las trampas, todas vacías, como de costumbre, el teniente de Finch, Marcus Thorne, un hombre generalmente pragmático e imperturbable, se acercó a Finch con una mirada extraña en sus ojos. Thorne había sido el encargado de llevar el registro topográfico de la expedición, pero ahora no hablaba de mapas ni de cuadrantes. Hablaba de sonidos. «Capitán», susurró Thorne, su voz áspera, «hay algo más allá de la oscuridad, más allá del viento». Finch, cansado, lo desestimó como estrés o quizás como un comienzo de locura, común en el confinamiento ártico. Pero Thorne insistió. Dijo que durante la noche, cuando el viento amainaba por breves momentos, oía un ruido bajo y constante, un sonido rítmico que venía del sur, de la dirección donde no había más que un desierto de hielo inexplorado. No era un animal, ni el hielo que se movía, sino algo mecánico. Un latido sordo, como el de un motor muy distante o un tambor tribal. Finch salió del refugio, envuelto en su parca de piel. El aire era tan frío que quemaba la nariz. Escuchó, forzando sus oídos a través de la densa oscuridad. El viento gemía, silbaba, pero, de repente, por un instante fugaz, pareció oírlo también. Tump tump,
Tump tump. Un pulso bajo y regular, casi inaudible. Era una locura. El sur era una tierra virgen, a cientos de millas de cualquier asentamiento. Podría ser solo la reverberación del hielo, o era la desesperación que, finalmente, comenzaba a conjurar fantasmas reales en la mente de los hombres. El pulso sordo del sur se había convertido en una obsesión. No solo Thorne, sino también el ingeniero jefe, Peterson, afirmaba haberlo escuchado. Finch sabía que no podía ignorarlo. El peor enemigo en el Ártico era el miedo, y la incertidumbre alimentaba la paranoia. Si no era un rescate, si no era un fenómeno natural conocido, la tripulación inventaría algo mucho peor. Finch decidió organizar una expedición de inspección limitada. Tomó a Thorne y a Olsen, el carpintero, el hombre más fuerte que aún no estaba afectado por el escorbuto, y prepararon un trineo ligero con el esencial, una brújula, un hacha, la lámpara de aceite de repuesto y raciones para 2 días. Prometieron regresar en 48 horas. La despedida fue silenciosa, todos sabían que cada salida era una apuesta contra las probabilidades. Mientras se adentraban en la oscuridad ininterrumpida, el silencio era casi físico, roto solo por el crujido de sus botas en la nieve helada. El pulso, sin embargo, se hizo más discernible cuanto más avanzaban hacia el sur. Ya no era un simple tump-tump, sino un golpeteo lento y profundo, resonando a través del hielo como si fuera un tambor gigante tocado a millas de distancia. Thorne utilizó el teodolito que habían salvado del barco, tratando de triangular la dirección, pero la falta de referencias en la negrura lo hacía casi imposible. Después de 6 horas de marcha extenuante, Olsen, que tiraba de las correas del trineo, se detuvo de golpe. Señaló un punto en la oscuridad, una silueta irregular que desafiaba la monotonía del paisaje nevado. Parecía una formación rocosa, pero su perfil era extrañamente simétrico, casi artificial. A medida que se acercaban a la estructura, Finch sintió que el frío se intensificaba, o tal vez era solo la adrenalina. Lo que habían visto no era una roca. Era una estructura hecha por el hombre, un monolito negro, medio enterrado en la nieve acumulada. Tenía la forma de un vagón de tren o quizás un remolque de expedición, pero su material no era madera ni metal pintado, era una especie de aleación oscura y sin costuras que parecía absorber la poca luz que emitía su lámpara. Finch se arrodilló, sintiendo el material, estaba increíblemente frío, mucho más de lo normal, y vibraba ligeramente. El golpeteo rítmico provenía de su interior. En el costado, medio oculta bajo la nieve, encontraron una escotilla gruesa. No tenía manija ni cerradura visible, solo un panel liso. Con el hacha, Olsen intentó hacer palanca, pero la hoja rebotó sin dejar ni una marca. Mientras Finch examinaba el extraño vehículo, Thorne, que había estado rastreando el terreno circundante, encontró una pista aún más perturbadora. Había huellas en la nieve. No de botas, sino de algo mucho más pesado y con un patrón de banda de rodadura ancho, como orugas. Las huellas no conducían al monolito, salían de él, dirigiéndose hacia el oeste, hacia el mar congelado. Finch sintió un escalofrío que no tenía nada que ver con la temperatura. El vehículo, cualquiera que fuese su propósito, no había llegado rodando, había sido abandonado por algo o alguien que se había marchado recientemente. El golpeteo interior cesó de repente, dejando un silencio repentino y ominoso. El silencio del monolito era más ensordecedor que el golpeteo. Finch sabía que debían irse de inmediato. Esta no era una cabaña abandonada de exploradores, ni era un bote de rescate. Era algo que no pertenecía a su mundo ni a su época. Sin embargo, antes de retirarse, la curiosidad científica superó la cautela. Recorrieron el perímetro una última vez. En la parte trasera, Finch notó una pequeña placa rectangular de latón incrustada en el metal oscuro. Después de raspar el hielo, leyó una inscripción que no era ni inglés, ni alemán, ni ninguna lengua escandinava que pudiera reconocer. Eran símbolos extraños, angulares y fluidos, que parecían estar grabados con un láser. Pero en la parte inferior, había una pequeña serie de números arábigos, 1902. Esa fecha lo golpeó con la fuerza de una onda de choque. Eso significaba que la expedición había estado varada allí durante 6 años, o que el artefacto era anterior a su propia expedición. El latón era sorprendentemente cálido al tacto, un contraste sorprendente con el frío glacial del resto del vehículo. Justo cuando Finch se disponía a dar la orden de retirada, la escotilla sellada, sin hacer ruido, se abrió apenas 1 centímetro, revelando una rendija de oscuridad absoluta. Una ráfaga de aire cálido, con un olor dulce y enfermizo, salió. Finch, olvidando la precaución, empujó la escotilla. Dentro, en lugar de controles o provisiones, había una única caja de madera tallada,
de un estilo completamente ajeno a la civilización moderna, llena de lo que parecían ser fragmentos de piedra pulida, cada uno grabado con el mismo símbolo angular que la placa. Finch cogió una de las piedras. Era ligera, cálida y, extrañamente, palpitaba suavemente en su mano. Sabía que no debía llevársela, pero la prueba de que no estaban solos era más importante que cualquier regla. El regreso a la base fue agonizante. El peso físico del trineo era insignificante comparado con la carga mental de lo que habían presenciado. Al llegar, Finch ocultó el fragmento de piedra y la historia del vehículo misterioso a la mayoría de la tripulación. Solo compartió los detalles con el Dr. Evans y el teniente Thorne. El Dr. Evans, el hombre de ciencia, examinó el objeto. La piedra era de un mineral desconocido, con una densidad inusual y una leve luminiscencia interna que solo se notaba en la oscuridad total. Al tocarla, el Dr. Evans reportó una sensación de calor agradable, pero también una punzada aguda, casi eléctrica. La noticia del latido y las huellas de oruga había llegado a los marineros, distorsionada por el pánico. El cocinero, Jensen, aunque débil por el escorbuto, fue el primero en hablar. «Capitán, dicen que es el vagón de la muerte blanca», balbuceó, «que viene a reclamar a los que quedan atrás». Finch intentó tranquilizarlos, ofreciendo una explicación vaga sobre los restos de una expedición rusa abandonada. «Pero la mentira no convenció». El marinero Johnson, que había estado a cargo del racionamiento en el barco, desafió abiertamente a Finch. Exigió saber qué había en la bolsa de lona que Olsen y Thorne habían descargado tan cautelosamente. La tensión era palpable. Finch, para evitar una revuelta, sacó la piedra. Al verla, la atmósfera se congeló más que el aire exterior. La piedra no ofrecía esperanza, ofrecía terror. El estado de Thomas, el grumete con el tobillo roto, empeoró drásticamente esa noche. El Dr. Evans no pudo detener la infección. Mientras Evans atendía al joven, la tripulación se dividió. Una facción, liderada por Johnson, veía la piedra como una reliquia maldita que debían arrojar al mar. La otra, liderada por Thorne, la veía como un signo de que había otros en la desolación y, por lo tanto, una posible ruta de supervivencia. Finch se mantuvo firme. El artefacto era un descubrimiento científico que no podía descartar. La madrugada del 27, ocurrió la tragedia. Thomas murió, silenciosamente, antes del amanecer. Su muerte, la primera, rompió el último hilo de resistencia psicológica de la tripulación. Decidieron enterrar a Thomas en el hielo, envolviéndolo en la bandera de la expedición. Finch eligió un lugar alejado del campamento. Mientras picaban el hielo para hacer una tumba superficial, Olsen, el carpintero, que parecía más afectado por la muerte del muchacho, dejó caer el pico. Había descubierto una grieta inusualmente profunda en el hielo. Al asomarse, la luz de la lámpara reveló que la grieta no era natural. Era un corte largo y recto, como el rastro dejado por un arado inmenso. Y en el fondo, a varios metros, había algo que brillaba débilmente. Finch ordenó que ataran a Olsen con una cuerda y lo bajaran. Olsen regresó, temblando, no solo por el frío. Había visto, no muy lejos del lugar donde habían planeado enterrar a Thomas, una gran cantidad de carne. Olsen describió el hallazgo: grandes bloques de carne cruda, congelada, que parecían haber sido cortados y almacenados. No era carne de foca ni de oso polar, el color y la textura eran incorrectos. Tras una examinación más cercana, el Dr. Evans confirmó la verdad con un horror silencioso: la carne había sido preservada y cortada en un estilo metódico que sugería la mano de un experto, y peor aún, parecía ser carne humana. La grieta de hielo, descubierta por accidente, era un almacén primitivo, un cementerio que se había convertido en despensa. La expedición desconocida que había dejado el monolito negro había practicado el canibalismo para sobrevivir, o la criatura que operaba el vehículo lo había hecho. El impacto fue demoledor. La tripulación, ya al límite, entró en un frenesí de acusaciones. Johnson acusó a Finch de llevarlos a una trampa de la que solo saldrían siguiendo el mismo camino horrible. Finch, por su parte, se aferró a la lógica. El descubrimiento probaba que había habido otros humanos, aunque depravados, sobreviviendo en el Ártico, y que la única forma de escapar era siguiendo las huellas del misterioso vehículo. Pero la imagen de la carne congelada anuló cualquier debate racional. En la noche, el miedo y el hambre hicieron que dos marineros, Smith y Davis, se acercaran furtivamente a la grieta. Thorne, haciendo guardia con Finch, tuvo que usar la fuerza para disuadirlos. La supervivencia había dejado de ser un objetivo y se había convertido en una moralidad rota. El capitán Finch sabía que su tiempo en el refugio había terminado. El frío se hacía más intenso,
las provisiones menguaban rápidamente, y la visión de la carne en la grieta había sembrado la semilla de la traición y la locura. La tripulación que quedaba, solo 6 hombres, incluido el mismo, estaba al borde del motín. La única esperanza era moverse. Finch propuso el plan desesperado: seguir las huellas de oruga que se dirigían hacia el oeste, hacia el mar congelado, con la esperanza de que condujeran a un refugio más grande, un campamento o, idealmente, a una ruta de navegación conocida. Johnson, el marinero rebelde, se opuso con vehemencia. Argumentó que el vehículo había sido abandonado y que seguir sus huellas solo los llevaría a un destino tan funesto como el de sus anteriores ocupantes. Sin embargo, Thorne intervino, apoyando a Finch. «Quedarnos es la muerte lenta», declaró. «Movernos nos da la posibilidad de encontrar el motor o la civilización que dejó el artefacto». El Dr. Evans apoyó tácitamente el plan, señalando que la falta de calor y la propagación del escorbuto harían que el refugio fuera inhabitable en menos de una semana. Finch utilizó su autoridad final: cargarían los trineos con los suministros restantes, incluyendo la valiosa piedra y las herramientas esenciales. Al mediodía, abandonaron la estación base, dejando atrás el refugio que se había convertido en su tumba potencial. La marcha era brutal. La nieve era espesa y el viento ártico, implacable. Finch, Thorne, Olsen y Jensen se turnaban para tirar del trineo, mientras que Johnson y el Dr. Evans se encargaban de la navegación y la protección. Las huellas de oruga eran un salvavidas, claramente visibles en la nieve a pesar de los vendavales ocasionales. Estas huellas no eran erráticas, seguían una línea recta y determinada que solo podía haber sido trazada por alguien con un destino claro en mente. Esto infundió una pequeña chispa de esperanza entre los hombres, pero la esperanza venía con su propio terror. Si el vehículo se movía, ¿por qué los operadores no habían intentado contactarlos o ayudarlos? Esa noche, mientras se acurrucaban bajo una lona improvisada, el Dr. Evans se dio cuenta de algo. Al examinar los restos de las huellas de la mañana, notó que en algunos lugares, las marcas eran más recientes de lo que deberían haber sido, como si hubieran sido presionadas en la nieve después de la última tormenta de nieve. Lo consultó con Finch en voz baja. La conclusión era ineludible: el vehículo negro no estaba abandonado. Estaba en movimiento, y lo que era peor, había estado siguiendo una ruta circular o tal vez había regresado y luego se había dirigido hacia adelante. «Capitán», susurró Evans, «creo que no estamos siguiendo a la criatura, estamos siendo guiados». Finch sintió un escalofrío. El misterioso tamborileo sordo que habían escuchado al principio reapareció esa noche, pero esta vez, parecía estar más cerca y provenir de un cuadrante ligeramente diferente al que se dirigían. El Ártico respondió a su movimiento con furia. Una ventisca cegadora se desató, reduciendo la visibilidad a unos pocos pies. El viento era tan fuerte que tuvieron que encadenarse unos a otros para evitar perderse. Las huellas de oruga desaparecieron bajo la nieve recién caída, dejando a Finch sin ninguna referencia, excepto la brújula y la vaga esperanza de que estaban caminando en la dirección correcta. El pánico se apoderó de ellos. El hambre y la fatiga causaron alucinaciones. Jensen juró haber visto luces parpadeantes a través de la tormenta, y Johnson comenzó a hablar en lenguas ininteligibles, agarrando el hacha. Afortunadamente, Olsen, el carpintero, se tropezó con un cambio abrupto en el terreno. Había una formación de hielo que prometía un respiro del viento. Era una cueva estrecha, formada por bloques de hielo marino apilados. Se arrastraron hacia el interior, agotados. Mientras se calentaban con un pequeño fuego hecho con los últimos trozos de madera de la Éter, Finch notó algo inusual en el suelo de la cueva. No era hielo, sino roca oscura y rugosa. Y en el centro de la roca, había una depresión tallada con la forma exacta del fragmento de piedra que Finch llevaba en su parca. Como impulsado por una fuerza exterior, Finch sacó la piedra y la colocó en la depresión. La piedra encajó perfectamente. Al instante, la cueva se inundó con una luz azul, y la piedra comenzó a emitir el pulso sordo que habían escuchado al principio, pero amplificado 100 veces. Cuando la piedra encajó en la roca de la cueva, el pulso rítmico creció hasta convertirse en un zumbido resonante que hizo vibrar el hielo circundante. La luz azul que emanaba del artefacto se intensificó, revelando tallas ocultas en las paredes de roca de la cueva, intrincadas representaciones de figuras humanoides vestidas con pieles y lo que parecían ser vehículos similares al monolito negro, todos apuntando hacia el norte, hacia el polo. El Dr. Evans, superando su miedo, se acercó al fenómeno. Determinó que la piedra era una fuente de energía, o quizás un componente clave, que acababa de activar algo más grande. El zumbido terminó abruptamente con un clic sordo. Segundos después, se escuchó un fuerte crack que no era el hielo rompiéndose, sino un sonido mecánico.
Una sección de la pared de roca, hasta entonces indistingible, se deslizó hacia un lado con un chirrido metálico y lento, revelando una abertura hacia un túnel oscuro y vertical. Un chorro de aire caliente y viciado, con el mismo olor dulce y enfermizo que Finch había notado en el monolito, salió a borbotones. Johnson gritó, convencido de que habían despertado a la muerte blanca, y trató de huir. Finch tuvo que empujarlo al suelo para evitar que saliera a la ventisca. El dilema era brutal. Entrar en las profundidades de un túnel desconocido, claramente ligado a los caníbales del monolito, o morir congelados en la superficie. Finch miró a Thorne, que asintió con una determinación lúgubre. Era la única salida. Descendieron por el túnel usando cuerdas improvisadas. Después de un descenso de 10 metros, llegaron a un sistema de catacumbas artificiales, perfectamente niveladas y excavadas profundamente en el permafrost. El aire era sorprendentemente cálido, lo que les permitió quitarse algunas capas de ropa, un alivio que no habían sentido en meses. Mientras avanzaban con cautela, iluminando el camino con la lámpara de aceite, descubrieron el propósito de la excavación. El túnel no era solo un refugio, era una mina. Las paredes estaban veteadas con el mismo mineral oscuro del monolito, y había herramientas abandonadas, extrañamente modernas para la fecha de 1902 que habían visto. Llegaron a una cámara más grande. En el centro, había una máquina gigantesca, parcialmente desmantelada, que Finch reconoció de inmediato. Era el motor del vehículo negro. Estaba detenido, pero había rastros de mantenimiento reciente. Junto a la máquina, encontraron un diario. No estaba escrito en los símbolos angulares, sino en un dialecto nórdico arcaico, que Olsen, siendo noruego, pudo descifrar con dificultad. El diario revelaba que el vehículo no era una máquina de exploración, sino un taladro de extracción de energía. La expedición, compuesta por científicos escandinavos, había encontrado la piedra y había estado extrayendo su energía para sobrevivir. Pero la parte más escalofriante del diario era una entrada final. La extracción continua de la piedra, la fuente de vida, el corazón de la tierra, está atrayendo a ellos. Ya no se contentan con la carne. Vienen por la fuente de calor. El diario terminaba abruptamente. Mientras Olsen leía la escalofriante advertencia, un ruido terrible resonó desde el túnel detrás de ellos, el golpeteo sordo, pero ahora ya no era un motor. Eran pisadas pesadas y rítmicas. El terror llenó la cámara. Finch no necesitó que le dijeran que ellos venían por el calor de la piedra. Tomó una decisión instantánea, dictada por la desesperación. Subieron a la superficie tan rápido como pudieron, recuperando la piedra de la depresión. Johnson, presa del pánico, se quedó atrás gritando que los caníbales lo habían atrapado, sus gritos apagándose rápidamente. En la cima, la tormenta había cesado. El cielo estaba despejado, revelando la Vía Láctea y, por primera vez en semanas, el sol apenas se alzaba sobre el horizonte en el sur. El motor de la expedición negra había creado un camino. Mirando hacia el norte, Finch notó que las tallas en la cueva no representaban un mapa, sino una ruta de escape. Finch, Thorne, Evans y Olsen, los únicos 4 supervivientes, entendieron, debía moverse, no hacia el sur y la posible civilización, sino hacia el norte, hacia el polo. La energía de la piedra, que ahora llevaban, les proporcionaría el calor y la luz necesarios, pero también serviría de cebo. El diario de Finch terminaba con esta reflexión, escrita en la palma de su mano por la falta de tinta líquida: nos movemos hacia lo desconocido, arrastrando una maldición de calor. La supervivencia es encontrar el lugar que ellos evitan. Estamos ahora en un juego de ajedrez con el Ártico, y la piedra es la reina. Que Dios se apiade de nuestras almas. El resto del diario se perdió, la última entrada marcada por una mancha de sangre.